Buenas tardes. Hoy quisiera hablar un poquito sobre la República Argentina, ¿no? La economía. Eh, Tratar de improvisar un comentario sobre lo que vengo como ciudadano observando, ¿no es cierto? Habida cuenta de que tengo ya unos cuantos años de vivencia de lo que sucedió en Argentina, de algo que leí, ¿no es cierto?, por mi cuenta. Y que ya he comentado algunas situaciones que se puso en Argentina con la inflación, por ejemplo, ¿no? La educación, la salud. Bueno, resulta que el presidente Milei, desde antes de las elecciones, opinaba mejor dicho, él decía que es experto en crecimiento económico. Y me parece una tremenda contradicción, ¿no? Que haya dicho que es experto en crecimiento económico y sin embargo hizo todo lo contrario, absolutamente. En este año 2023 pudimos tener una economía mejor, yo te digo por la experiencia misma de haber leído sobre lo que hicieron tantos ministros de Economía, ¿viste? De haber leído un poquitito sobre los daños que produce el neoliberalismo, que es una manera de llamar al liberalismo en esta época, ¿no es cierto? Neoliberalismo, libertario, ¿eh? Y todas esas palabras como se denominan, anarcocapitalista, cosas, esos nombres raros que no tendríamos ni que mencionarlo, ¿viste? Eso es todo liberalismo que es muy dañino para cualquier país del mundo, ¿sí? Bueno, el presidente Milei decía y dice, bueno, que cree que puede terminar con la inflación, pero resulta que este año el PBI, estoy leyendo, como ya comenté también, se redujo 3,4% en los primeros 6 meses del año. Dicen que para este año en total, todo el 24, el PBI va a ser 3,5%, menor que el anterior. Por lo tanto, es una situación nada halagüeña. El gobierno dice además que se proponen, lo vi en alguna noticia, los datos que te doy pueden estar equivocados, pero quizás pensemos en el razonamiento que te hago más allá de los datos, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional, Argentina el año que viene, en 2025, va a tener todavía 43% de inflación. Siempre fueron optimistas, ¿viste? Probablemente sea más todavía que 43%. Pero bueno, vamos a ver. Si hubo una pequeña rebaja de inflación este año, podemos pensar que sí, que es posible que sea 43%. Pero el tema es que en Argentina piensan, el gobierno actual, que el PBI del año que viene puede ser del 25 18,3% anual, lo cual significa que vamos a tener un promedio de 1,4. Si en el año 2025, tenemos 1,4 de inflación mensual, bueno, esa inflación de 1,4 mensual resulta en 18,3 aproximadamente, como dice el gobierno. Pero es prácticamente imposible que tengamos 1,4, habida cuenta de que hay mucho desorden. Si bien el gobierno trató de
¿cómo diría?, de influir, poner un techo a las paritarias, a algunos sindicatos, ¿no? Intervino en algunos momentos para corregir, pero es como que, digamos, no hay un orden. Como no hay ningún orden todavía, no hay un plan específico, ordenado, en el cual intervengan todos los actores, ¿no es cierto? El empresariado, los sindicatos, ¿sí? Todas las instituciones del país que se ponen de acuerdo con una política que sea para todos, ¿no es cierto? No que haya tanta diferencia entre los sindicatos, ¿no? Que uno sube tanto, que el otro consigue tanto. Eso ya parece más una competencia desordenada y anárquica. No tiene sentido. Si los aumentos se dan de una manera ordenada, como en todos los países del mundo, esto cambia, pero en 2 días. La República Argentina cambia inmediatamente, de una manera increíble, ¿sabes? Ahora, si empiezan a hacer razonamientos, ¿viste? Como escuché de un economista que decía que parece que para que aumente mucho las exportaciones, para tener un plan de crecimiento grande de las exportaciones, conviene que haya salarios muy bajos. Eso es desopilante, eso es realmente muy, muy absurdo. ¿Sí? Hay muchos razonamientos que hacen los economistas que son trágicos, parece que no son lo contrario de un pensamiento cristiano, ¿no es cierto? O simplemente de buena voluntad, como los que tenemos que tener siempre. Ese es un poco el tema, la manera como razonan los liberales, es patético, es realmente muy, muy, muy triste la manera como razonan la economía. Y vos sabés que estuve descubriendo también, me pareció descubrir que cuando yo te hablaba de planes, ¿no es cierto?, de ir cada mes, digamos, ir bajando un poquito la inflación, en Argentina se puede bajar muchísimo la inflación, pero muchísimo, y sin que se note, ¿entendés? No se nota nada. Lo que ocurre es que si no hay un acuerdo con todos los sindicatos y con todos los empresarios, bueno, entonces va a suceder lo que sucedió hace unos cuantos días, que estoy leyendo noticias que los empresarios mismos están tratando de dar aumentos de a 2 meses, cada 3 meses, y estirar el plazo hasta 4 meses, si pueden, porque es la única manera como se puede poner un orden, ¿no es cierto? Que pueden planificar, como decía Perón en un mensaje que leí, ¿no? Que he leído de Perón muchísimas maldades, vamos a decir la verdad, hizo bastantes maldades, ¿viste? Pero cuando hablaba de economía, te juro, me parece que pocos políticos hablaron como él, ¿viste? Sobre la idea que tenía de país, los planes quinquenales, es un plan ordenado, ver todos los rubros, todos los sectores, la industria, los barcos, los aviones, los ferrocarriles, las rutas, los puertos, escuelas, hospitales, subvan de todo el país. Y está en los libros de historia que el ingreso per cápita aumentó, mejoró en esos años, después de 1946. Y claro, por supuesto, Perón mismo quizás no completó en cierta manera, con algunas actitudes, esa idea muy buena que tenía de país, ¿no? No logró concretar, quizás por un poco de narcisismo, parece que tenía también. Pero después, pues ¿sabes por qué te digo todo esto? Porque me parece que Perón tuvo un cambio fenomenal en el tercer gobierno, que comenzó en 1973 y no sé si no gobernó ni siquiera 2 años. Pero fue increíble cómo enseguida él tenía todo clarísimo cómo tenía que hacer las cosas. Una cosa que no tenía muy clara, me parece hoy todavía, porque él eso lo hubiera entendido perfectamente el presidente Perón. Pero me parece que siguió, digamos, mencionando el congelamiento de precios, ¿viste? Pero lo decía
no lo decía de una manera autoritaria, ¿no es cierto?, tipo así déspota, no. Si alguien le proponía que haya aumentos moderados salariales y no congeló los precios, ya cuando vino era otro Perón, era otro, totalmente distinto y mucho mejor, ¿sabes? Entonces, claro, la economía crece. No soy un experto en crecimiento, pero por la experiencia de haber leído los diarios, ¿viste? De ver otros países y ver todos los fracasos que tuvimos nosotros, periodo tras periodo, ¿no es cierto?, de gobierno y demás, muchas veces. Y bueno, cuando hubo estabilidad de precios en la época de la convertibilidad, la Argentina se convertía en una potencia en 2 décadas, 3 décadas, no sé, o menos, porque solamente la estabilidad de precios ya es un montón, ya es muchísimo. Es muchísimo bueno como para, es digamos, un esquema básico sobre el cual puede construirse toda la economía. Y bueno, acá también estaba viendo que el Producto Bruto Interno de Argentina, o sea, la riqueza que tiene el país, porque fíjate, yo te decía que experto en crecimiento, dice Javier Milei, pues tenemos que saber, tenemos que darnos cuenta de que no parece un experto en crecimiento, porque la economía decreció, ¿entendés? Habiendo tenido la inflación del 25% solamente el primer mes y después mucha inflación en el resto del año, y que tenemos un total de más del 100% en el año, en estos 9, 10, 11 meses del primer año, bueno, significa que está todo mal, el PBI bajó, hay mucha inflación, las empresas no producen como debieran, se vende menos de lo que se debe vender. Entonces, si no se produce, no se consume, ¿de dónde vamos a sacar dinero para pagar la deuda externa? Primero, para comer, empecemos por la comida. Hay gente que no tiene para comer bien. Y agregar las tarifas de servicios públicos, que las han, digamos, aumentado de una manera despiadada, parecería, ¿no? Y entonces, si todo es así, ¿no es cierto?, de manera espasmódica, porque este parece un gobierno que actúa mediante espasmos, ¿no? De pronto se le ocurre modificar las tarifas, de pronto se le ocurre que las universidades tienen que tener menos presupuesto, no sé, o hacer lío con las universidades. De pronto se le ocurre hacer lío con otro sector de la economía. No es la manera, ¿no es cierto? Como dije muchas veces, no es la manera. Y entonces, fíjate cómo Argentina, en tantos años, ¿no?, desde 1974, si querés, mirá, el Producto Bruto Interno de Argentina en 1974, hace 50 años, en Brasil, espero no equivocarme, ¿no?, porque a veces varían las cifras de una página de internet a otra, en Brasil era el ingreso per cápita, ¿no?, $1.034 en 1974, 1.034. En Argentina, 2.846. ¿Sabes? 2.846. Es decir, casi el doble que Brasil teníamos, ingreso per cápita, hace 50 años. Hoy Brasil tiene un ingreso per cápita de 2.268, en otros lugares dice 13.000. ¿Sabes? O sea, espera, no, pero bueno, el asunto es que en Argentina tenemos 13.700 contra 10.300 de Brasil y están casi iguales, están avanzando muchísimo. Brasil es hoy la 8ª economía del mundo, que tiene 200 países, bueno, y va progresando y sigue progresando más y más, ¿entendés? En cambio nosotros
con respecto a Chile, por ejemplo. Chile hace 50 años tenía la mitad del ingreso per cápita de Argentina, 1.547 dólares. Hoy tenemos, no digo, sí, hoy tienen 17.000 dólares de ingreso per cápita. A ver, te repito un poco los números. Argentina, en 1964, 2.800 dólares de ingreso per cápita y hoy 13.700, ¿sí? Argentina, 13.700 dólares de ingreso per cápita. Chile tenía 1.547, la mitad de Argentina, en 1964 y este año, actualmente tiene 17.000 dólares de ingreso per cápita, o sea, 4.000 dólares más que nosotros de ingreso per cápita. Un país que hace 50 años tenía un ingreso per cápita a la mitad que nosotros. Y Chile era casi 3 veces menos el ingreso per cápita en 1974. Bueno, y ahora Brasil ya está casi equiparado a Argentina, porque yo conocí Brasil, estuve unos poquitos días y me pude dar cuenta de que hay mucha gente, hay mucho, muy buen nivel, había ya mucho, muy buen nivel de vida para muchísima gente, y que quizás en Brasil falta un poquito corregir las desigualdades, ¿sí? Un poquito mucho quizás, igual que en Argentina y que en todos lados. Y Chile, como te digo, actualmente tiene un ingreso per cápita 4.000 dólares mayor que nosotros, 17 contra 13, y Brasil tiene 10.000, pero mejorando todos los días, ¿viste? Esto es según una estadística, es posible que haya otras que los hagan más parejos a los países, no importa. Te quiero decir cómo se quedó la República Argentina. Y si este año bajamos el PBI, bajó 3,4, es decir que vamos a estar, se agrandó la diferencia con todos los demás países. ¿Sabías que los que tienen aumento del PBI negativo, como tenemos Argentina este año, son poquitos países en América, en toda América del Sur y América Central y México? Porque México y América Central, ¿sí? Esos países, en el año 2022, crecieron con tasas del 3%, hasta 4% anual. Y algún punto más también, Panamá creció mucho. En cambio nosotros ahora estamos 3,4 menos. ¿Comprendés? Somos más pobres que todos los demás países y los países van mejorando la riqueza, ¿sí? Y no tuvo ninguna necesidad Argentina, pero absolutamente ninguna necesidad de hacer todos esos ajustes o desbarajustes que hizo el gobierno, ¿sí? Y que empobrecieron a la República Argentina. El daño que produce una política neoliberal como la que estamos teniendo en Argentina, 100% neoliberal en muchísimos aspectos, bueno, es muy grande, es muy grande. Hay mucha gente que tiene mucho menos ingresos en sus hogares para satisfacer las necesidades básicas. Por eso, mirá, cuando pensamos en lo que estamos tan concentrados, ¿viste? En la inflación, en el cepo bancario, ¿no? Al cepo bancario le dicen, que no hablamos de nada, prácticamente no estamos hablando, no se habla de carreteras, no se habla de construcción de viviendas, porque ya ni tiene sentido, parecería. Sí, la industria de la construcción crece, en algunos lugares crece mucho, y en otros absolutamente nada, y va peor que antes la situación económica en Argentina. Entonces hay muchas diferencias, cada vez más parecería. Este gobierno acrecentó la diferencia entre ricos y pobres en Argentina de una manera más escandalosa todavía. Y parece que están siendo felicitados por muchos lugares del mundo, muchos países que también paulatinamente se están dando cuenta, ¿no es cierto?, de que no es tan así el milagro argentino, ¿no?, exagerando. Y no sé por qué ocurre, que parecería que en el mundo hay mucha simpatía por el liberalismo, ¿no?, que ahora lo llamamos neoliberalismo. Hay mucha simpatía, o mejor dicho, no conocen otra cosa.
Porque también las universidades parece que es lo que enseñan, liberalismo. Me refiero especialmente a las universidades privadas, ¿eh? Me puedo equivocar, pero no creo que enseñe la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Las encíclicas papales, que las comenten. Me parece difícil. En Argentina me parece que es bueno que tengamos ahora más universidades públicas, ¿sí? Universidades nacionales. Suponete en Quilmes, San Fernando, Avellaneda, esas localidades de la zona suburbana, que tienen sus dificultades, ¿no? Parece que están un poco ideologizadas. Lo que hay que hacer es eso, tratar de desideologizar la educación, no fanatizarse con una idea política, porque lo que tenemos que hacer nosotros, los argentinos, en Argentina, es desear, ¿no? Simplemente que en la universidad se enseñe la justicia social, no se enseñen lo que es una economía que no sea liberal, en la que el leitmotiv de la economía no sea el egoísmo, como parece en el liberalismo, ¿sí? Y nada más, no hace falta ideologizar papeles, afiches, folletos, panfletos, ¿no? Hacer mitines políticos en la universidad. Lo mejor es estudiar en la universidad. Y no hace falta que tengan que estudiar Hegel, Marx, ¿sí? Milton Friedman, que los estudien, pero que no se fanaticen con ninguno de esos economistas, porque la gran mayoría de ellos están equivocados. Sí. Está bien estudiar, por ejemplo, sí, si querés, Adam Smith, un poquito de cada uno, David Ricardo, ¿no? Stuart Mill, creo que era uno otro más también, pero y tantos otros, ¿no? Lo que ocurre es que, ¿cómo diría? ¿Por qué no somos más sencillos, no es cierto? Y para gobernar el país no pensar tanto en ideología, sino en lo que hacían los grandes presidentes que tuvimos, que quizás eran muy conservadores, ¿no? Ser conservador es bueno, me parece a mí. Pero quizás no tenían una conciencia más social, quizás tenía que ser un conservadurismo más social. No obstante ello, ¿quién construyó las escuelas magníficas que se construyeron entre 1900 y 1930 y pico? Hasta el principio del 40 quizás. Los gobiernos conservadores que tuvimos, eran todos conservadores. ¿Y cómo eran las universidades? Eran extraordinarios esos edificios, era extraordinario. Escuelas secundarias que parecen palacios, hospitales que parecían los mejores del mundo, debían ser, porque en amplitud, en superficie que abarcaban, en los servicios que prestaban, y que funcionaban los hospitales públicos, durante décadas funcionaron bien. Y estuve notando, yo me di cuenta tarde del liberalismo, de los problemas que trae. Pero cuando me empecé a dar cuenta comprendí que en la década del 90 ya se hicieron muchos cambios en Argentina, de tipo liberal, que perjudicaron mucho el sistema de salud y mucho el sistema también educativo. Ya venía la educación, ¿no?, con ideas liberales desde siempre casi. Pero bueno, por lo menos tuvimos escuelas públicas mucho antes que otros países. Y que yo la viví esa escuela pública, ¿viste? Y ahora me doy cuenta de lo grandioso que es que mis padres no hayan tenido que pagar por esa escuela. Y lo mismo que la salud pública. Creo que hemos desvirtuado el concepto
de lo público, de lo que es estatal. En un país tiene que haber, digamos, libre empresa, perfecto. A mí cuando me vienen ganas de pensar en cómo debe estar organizado un país, pienso en el Evangelio. ¿Sí? Un señor tiene una viña, contrató obreros, trabajó la tierra, la preparó, después la arrendó, y un hombre vendía perlas, entonces consiguió una de gran valor, vendió todo y compró esa perla. Había pescadores que pescaban, llevaban el barco de pescado, vendían el pescado y así, todo así muy sencillo. No era comunismo stalinista, no, era sencillo, libertad para comprar, para vender, para sembrar, para cosechar. Había libertad, había que pagar impuestos. Lo que ocurre es que si tenemos que pensar que en todos los países tiene que haber educación para todos, es lo mejor, y salud para todos también es lo mejor, si lo pensamos así. Porque si bien antes, en los siglos anteriores no se podía, ahora podemos, sencillamente porque hubo una revolución tan grande y tan extraordinaria en cuanto a la tecnología, ¿no? La imprenta ya del siglo XV creo que fue, ¿no? La computadora, el teléfono celular, todos estos chiches que tenemos ahora nos permiten llevar una contabilidad de una manera extraordinaria, de una manera infinitamente mejor que siempre, ¿no? Y es posible juntar, hay mucha producción de bienes y servicios como nunca jamás hubo antes. Y entonces hay maneras de juntar dinero, de recolectar dinero de todo el país, como nunca se pudo. El dinero ya no son monedas pesadas como en aquella época, de siglos anteriores, que no había billetes. Entonces todo eran monedas pesadas, ¿no? No sé cómo harían para hacer intercambios comerciales. No estudié mucho, pero era mucho más, era infinitamente más engorroso que ahora. Entonces, habiendo todos los adelantos tecnológicos que tenemos y la posibilidad de convertir el país, la provincia, el municipio, en una mutual. Fíjate que cuando te hablo de mutual, no te hablo de comunismo, de socialismo, simplemente te hablo de una manera de organizarse, una manera societaria, podemos llamarlo así, que a nivel de municipio, de provincia, ¿no? De país, puede hacer muchísimo bien. Entonces, te quise hacer, volviendo un poco a la inflación, ¿no? Te quise hacer estos comentarios para que sepamos cómo nos quedamos atrasados los argentinos. Ojalá haya muchos jóvenes que puedan estudiar más y que vayan a estas universidades nacionales y que se formen bien allí, que no los ideologicen, ¿no? Que le den buenos libros, simplemente, buenos libros. El libro, por ejemplo, El Capital de Marx, te digo sinceramente no lo leí, pero me resultaría el libro más aburrido del mundo si lo leo. Alguien me contó que es aburrido, pero te digo que hay muchas cosas más interesantes, más lindas para poder ofrecerle al país, ¿entendés? Si querés que te lo sintetice el libro del Capital de Marx en una página o dos, pero no que te hagan leer todos esos libros, ¿no es cierto? De los liberales, ¿no? De los neoliberales, libertarios. No, simplemente pensar en todos, pensar en todos los ciudadanos, pensar en el país entero. Y no hacer elucubraciones raras, ¿no? De por qué, digamos, del déficit fiscal, ¿no? El Banco Central, uno lo quiere cerrar, otro habla de conversión de monedas, otro te habla de conversión con el dólar.
canasta de monedas, dicen. Sencillamente, hacer como se hacía en la primera mitad del siglo XX, pero con más orientación social, más orientado a lo social, porque hay mucho que hacer en el ámbito social. Por ejemplo, la construcción de cloacas. En Argentina faltan muchas cloacas, lo cual no se puede entender. No se puede entender. Estamos rezagados en muchos aspectos que otros países van avanzando muchísimo. Entonces, ¿sabes qué? A mí lo que me da mucha esperanza, ¿no? Es algo que en estos días experimenté, en el hecho de que escuché, ¿no es cierto?, en algunos programas periodísticos, en el que había periodistas que preguntaban muy bien y había economistas o sociólogos, ¿no?, o gente que conoce, ¿no?, de política, que opinaban también muy bien, con amor al país. Y tenemos católicos, tenemos judíos, tenemos protestantes, tenemos, bueno, ateos, agnósticos, tenemos de todos los países de América Latina, tenemos de Europa, tenemos de los otros continentes, tenemos gente de todos lados, gente que trabaja, que tiene interés en el país. Bueno, lo bueno sería que seamos todos, ¿no?, lo que tengamos, que todos pensemos, que no vengan, que todos piensen más allá de la nacionalidad, la religión, que pensemos en la República Argentina, que extendamos nuestro deseo de bien común, más allá de nuestra familia, del barrio, de la escuela que tenemos, ¿no es cierto?, de la localidad en la cual vivimos, de la provincia nuestra, del país mismo. Que también nos interesemos por los otros países. Ya que está tan globalizado el mundo desde el punto de vista de las comunicaciones, bueno, es una aldea global este mundo. Y la economía solamente se puede pensar desde el punto de vista total, ¿no es cierto?, de todo el país, sin egoísmos, ¿sí?, con más humildad y confiando, ¿no?, en que podemos. Yo te digo que tengo esperanza, ¿viste? Porque me parece que como católico, si bien quiero que el presidente sea católico, preferiría, te digo sinceramente, ¿sí?, que sea católico. Pero no quiero ponerlo en la Constitución, simplemente lo digo. Pero no porque, digamos, porque no crea en la capacidad de un judío, en la capacidad de un protestante, en la capacidad de un coreano, en la capacidad de un japonés, si es que hay algunos japoneses también en Argentina, en la capacidad de un peruano, de un chileno, de paraguayos, de uruguayos que están en el país. Creo en la capacidad de todos. Además, lo que ocurre es que si uno es bien católico, si un hombre es buen católico, no va a perjudicar a nadie, ¿sabes? A mí me parece que un hombre como Joe Biden, por ejemplo, le hizo mucho daño a los Estados Unidos de Norteamérica, justamente por ser católico, pero no porque por ser católico, digamos, falso. Disculpame, parece un falso católico Joe Biden. Por más que parece que tiene alguna buena voluntad, ¿no es cierto?, que se muestra tan bien, tan manso, hasta parece humilde, pero ese hombre hizo mucho daño a los Estados Unidos, no se dio cuenta quizás, ¿sabes? Pero no es católico, verdaderamente católico no es Joe Biden. Si vos tenés un católico coherente en el gobierno, un presidente, bueno, ¿cómo te diría? Tendría que trabajar y actuar de tal manera que nadie puede sospechar que va a tener alguna o que va a dar algún privilegio a una institución, a otra,
a una nacionalidad o a la otra, va a ser totalmente objetivo y justo en todas sus decisiones, porque conoce el valor de todas las nacionalidades el valor de la dignidad humana de cada persona. Si conoce eso bien, no hay nada que temer. Por eso, a ver, respecto de la inflación, ¿no? Te quise decir que el gobierno piensa que 18%, 18,3% puede tener el año 2025. Pero es totalmente imposible con esta manera de gobernar, ¿entendés? Habría que poner un orden, que si hay un aumento de salario para todos igual, ¿entendés? Pero no digo para todos, si hay un porcentaje de 3% de aumento, por ejemplo, por decir, que sea para todo el mundo. Porque si empezamos a variar, viste, que uno dice, no, acá le dieron tanto y a mí me dieron esto, bueno, voy a pelear por un poco más. No podemos estar todo el día peleando por el salario. Busquemos un salario justo, lo más justo que se pueda, habida cuenta de las condiciones que tenemos en el país, ¿sí? Buscando poco a poco la igualdad, la igualdad que consiste en terminar con las desigualdades injustas, y vamos a ver que vamos a ser felices cuando todos sean felices. Y que nadie va a interferir en la felicidad del otro. Entonces, yo saqué una cuenta que parece, digamos, difícil. Yo tengo un numerito, ¿no? De inflación anual. Bueno, mejor dicho, lo imagino, ¿no? Pienso que si tuviéramos una inflación anual, para comenzar, te digo, no te digo así como meta final, 4% anual, ¿vos crees que se puede conseguir? Si vos te fijás que en este año hubo 2 o 3 meses en los cuales los precios parecían en algunos rubros contenerse, más o menos se mantenían, dejó de subir tanto como el fatídico enero, el mes de enero, cuando fue el 25% en diciembre, que hubo 25% de inflación, bueno, que repercutió en los siguientes meses también, ¿no es cierto?, enero, febrero. Si no tenemos esos fatídicos índices de inflación, no es ningún milagro reducir la inflación, a ver, del 3% mensual, 2,5% mensual, 2% a 1% mensual. No hay ningún sacrificio grande que hacer para nada, ¿entendés? Y después del 1% mensual, que significa más o menos, sí, un poco más del 13%, creo, anual, bueno, seguís bajando y hasta podés llegar en muy poco tiempo, en muchísimos menos meses que vos te imaginás, al 4% anual. En ese momento, si ponemos como límite máximo 4% anual de la inflación, y hemos tomado todas las medidas de política de Estado para que funcione de tal manera para el alto productivo, que no se produzcan desfasajes, ¿no?, por tarifas, por devaluación del dólar, que todo esté más o menos bien manejado, de tal manera que podamos mantener un 4% anual. Entonces, fíjate, el mundo van a venir a la Argentina todos los capitales del mundo. Lo que ocurre es que también tenemos que estar todos los sectores de acuerdo, ¿entendés? Y todos tenemos que estar atentos a cómo evolucionan los precios, ¿sí? Y a dejar de ver los precios para empezar a ver los otros rubros de la economía, que es lo que produce esos desfasajes. Por ejemplo, las tarifas públicas, ¿entendés? No ajustarlas de golpe, ir ajustándolas de a poquito, en lo que sea necesario. No decir por todos lados, no hay plata, ¿no es cierto? No hay plata. Eso jamás se dijo en Argentina, ¿viste? Porque además muchas cosas se hicieron sin plata en Argentina. Hay países que tienen una deuda fenomenal externa y tienen poca inflación, sus economías funcionan bien. O lo que pasa es que tienen que resolver otros problemas estructurales que nosotros también tenemos que ir viendo todos los que tenemos, ¿entiendes? No es solamente ver el índice de inflación y los precios. Eso hay que dejarlo quieto, estable.
Entonces busquemos las razones de los problemas en otros lugares, ¿sabes? Y uno de ellos, hay dos rubros grandes que son la educación y la salud. Bueno, a ver, no tan directamente, ¿no es cierto? Pero, bueno, un buen manejo, ¿no es cierto?, de la administración, ¿sí? No hacer derroches, ¿eh? A que haya mucho control de la actividad pública, mucho control, como ya te dije una vez, con órganos extra poder que controlen al gobierno, ¿sí? Y que sean nombrados por el mismo gobierno o nombrados por elecciones, ¿entendés? De alguna manera que haya gente que controle y que no tenga responsabilidad ante nadie del gobierno, ¿no? Que sean simplemente argentinos que se ocupan de, digamos, trabajar, ¿no?, para la Argentina, ¿viste? Porque claro, la salud, por ejemplo. Decime si la salud no tuvo que ver, el sistema de salud, si no tuvo que ver este año en el aumento de los índices de inflación. Fíjate que no solamente tuvo que ver con la inflación, sino con que muchísima gente, cientos de miles de argentinos dejaron de tener una medicina privada. En Argentina, por ejemplo, ¿viste?, tenemos que mejorar el sistema de salud porque sabemos que hace agua por muchos lugares, ¿sí? Entonces, fíjate, hay algo, hay datos concretos que tenemos que tener en cuenta. El hecho, por ejemplo, que vayas pensando, te digo, de cobrarle más a los jubilados o a la gente que tiene mucha edad que a todos los demás. Eso no tiene sentido. Si tenemos el espíritu de mutual de que yo te dije antes, Argentina puede ser una gran mutual en que no se le exige a un jubilado que no tiene tanto dinero que pague muchísimo por la salud. O mejor dicho, primero dividir, hacer una división perfecta entre la salud pública y la salud privada, ¿viste? Y en Argentina el hecho de que las obras sociales sindicales recauden para ellas, ¿sí?, el dinero que aportan los empleados y las empresas al gobierno, que el gobierno recaude todo ese dinero, 3% del empleado, 6% del empleador, y se lo dé a las obras sociales sindicales. Eso, fíjate, buscá, por favor, en qué país del mundo sucede. Fíjate en qué país del mundo sucede. Porque creo que en ninguno, absolutamente. ¿Sabés que en Costa Rica el sistema público, si no me equivoco, funciona de esta manera? Así te lo simplifico muchísimo, ¿viste? Voy a ver si lo estudio mejor. El empleado, todos los empleados aportan, supongamos, un 3%, ¿sí?, como acá en Argentina. Parecido, pero no es exacto. El empleador un 6%, ponle que sea un 5, un 4, no sé, no importa. Un pequeño porcentaje. Y el gobierno también aporta un pequeño porcentaje, ¿sabías? Entonces el empleado, el empleador y el gobierno. Bueno, todo ese dinero pasa a formar parte simplemente del presupuesto para la salud pública. ¿Comprendes? Dinero para la salud pública y gratuita. En Costa Rica tienen un hospital que es el más importante del país, más grande, ¿no? Además es un país chico, entonces casi todo el país puede movilizarse hasta ese hospital, en cierta manera, por un motivo o por otro. Pero tienen hospitales. Entonces, ocurre que, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, que está en la capital, San José de Costa Rica, es un hospital público que atiende a
cientos de miles de pacientes de todos lados, ¿viste? Y funciona, ¿viste? Funciona. Los médicos tienen muy buenos salarios. Si vas a ver las opiniones de los usuarios, bueno, vas a ver gente que se queja, gente que está contenta, ¿sí? Pero sabes que esas quejas se ven en todos los hospitales, inclusive en los privados, muchas veces. Los hospitales más prestigiosos, no te doy un nombre ahora, pero he visto algunos de ellos, también cuando me fijo en las opiniones, hay gente que también se queja bastante de esos hospitales, por diversos motivos, ¿no? Muchas veces falta de empatía, que entiende que la secretaria, que algunos médicos, no sé si los médicos, pero otros por algún personal, y los horarios, y qué sé yo, no sé, hay quejas, ¿viste? También. Pero se trata de que en cada país, ¿no? Yo digo por el país Argentina, pero sería bueno que en todos los países se piense así, ¿no? Es bueno que comencemos nuevamente a pensar la economía, y dentro de la economía el sistema de salud y el sistema educativo, como algo que tiene que ser público en su mayoría, porque no puede, tiene que haber medicina privada, de todo tipo de medicina, mutuales, cooperativas, si querés, como quieras, ¿sí? Pero tiene que haber medicina pública, porque se puede. Y justamente para que se pueda, no solamente la medicina, sino que toda la economía funcione mejor y mejor y mejor en todos los aspectos, ¿sí? Tiene que haber natalidad, ¿sí? No forzada, pero tampoco impedida, ¿entiendes? No gastar una millonada de dólares, ¿viste? O de miles de millones de dólares digamos, en promover la natalidad. Promovamos el pasaje del Génesis que dice: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ¿sí? Y que el deber primario de una pareja, que ahora al matrimonio le decimos pareja, que sea la procreación y la educación intensa de la prole, ¿no es cierto? Una educación integral, ¿sí? Integral. No me refiero a educación sexual, ¿viste? Porque esa no tendría que estar, me parece, en la escuela, ¿sabes? En la familia tendría que estar la educación, si tiene algo que ver con el sexo, ¿no? Y tendría que hablarse a chicos de prepararlos para el casamiento, que algún día la mayoría se van a casar, ¿sí? Pero bueno, es decir, tomada la inflación, ¿viste? En sí misma, no alcanza para todo, pero es fundamental. Tomado el hospital público para mejorarlo en sí mismo, sin pensar en todo lo demás, no alcanza. Lo mismo con la educación de la salud, la educación, quiero decir, el sistema de salud, el sistema de salud. Y lo mismo con, inclusive, las religiones. Todo tiene que estar bien organizado y cumplir la misión que tiene, no la que nosotros queremos darle o modificar las metas que tiene cada institución, no. O las doctrinas. En la escuela no hay que adoctrinar a los chicos, simplemente enseñar la materia. Si tiene materia matemática, bueno. Si tiene geografía, si tiene educación cívica, que se le enseñe cómo funciona el Parlamento, ¿no es cierto? Las instituciones democráticas, y no tanto abundar en biografías, ¿no es cierto? De este político, el otro, el ideólogo, ¿no es así? ¿Es así? Se le puede sugerir al chico: mira, podés leer sobre aquel y el otro, ¿viste? Un pantallazo, nada más, ¿no es cierto? No querer meterle en la cabeza al chico ¿no? Que Milton Friedman fue un gran economista en el mundo y creó los vouchers y son buenísimos. No, se equivocó con los vouchers, ¿sabes?
ver el país como un todo, ¿viste? Un todo que incluya lo terrenal y lo espiritual inclusive, ¿viste? Y por más pecadores que seamos, no importa, tratemos de conocer la religión, conocer la moral, la ética. Yo te diría conocer los evangelios como católico, ¿no? Y, y cuando te hablo de economía, ¿viste? Muchas veces te estoy hablando al mismo tiempo de ese orden que hay que poner en la sociedad, ¿no es cierto? Para que todo funcione mejor y que todo progreso sea sistemático y cada día mejor, que cada año vaya mejor la economía, ¿sí? Porque el aparato productivo sería mucho más productivo y mucho más eficiente, ¿eh? Mucho más generoso en producir todo tipo de bienes, si hubiera más natalidad, ¿viste? Si la natalidad tiene que ser, suponete, 4 o 5% anual, porque pienso que es espontánea, ¿no es cierto? La que se da porque se da, en la que no hay ninguna interferencia de anticoncepción, ¿entendés? Si una reproducción humana, por decirlo de esa manera grosera, ¿no? Si una procreación así humana se produce, ¿no? En la que no se utilizan ningún tipo de impedimentos, ¿no? Como los anticonceptivos. Bueno, si es del 5%, en algunos países del 6, 7, 8, como 8 fue en el África, y estaba bien, estaba bien. Entonces quiere decir que eso es lo que tenemos que tener, no menos. Si un crecimiento natural, ¿no? En el que no se utiliza nada para como anticoncepción artificial, supongamos es del 5,5, entonces está mal el 4,5, está mal que sea 5, está mal que sea 3,5, 3, todo está mal, ¿comprendés? Todo, todo. Entonces, cambiar la mentalidad en la nación para que todo el mundo piense así, no es fácil, ¿no? Pero ese es el meta que tenemos que lograr. No tener miedo al tercer hijo, al cuarto, al quinto, al sexto, al 14º, al 18º, no tener miedo, ¿viste? Y después, por medios naturales, sí, se puede, de alguna manera, pienso que se puede, ¿no? Es difícil una familia tenga que apelar, que no tiene que apelar a nunca nada, pero supongamos te digo de otra manera, es posible que la gran mayoría de las familias, de las parejas, no tenga que tomar nada para decir, bueno, no, tratemos de tener 3 hijos o 4, bueno, si viene uno, bueno, viene. Pero pueden de alguna manera controlar de manera natural, ¿no? Y sin hacer demasiados sacrificios, la venida de los chicos. Pero sabiendo que es una responsabilidad. Aún los medios naturales para reducir la fertilidad, los nacimientos o espaciarlos, no es cristiana si no se hace por motivos verdaderamente válidos, por graves motivos. Pero si no, ni siquiera habría que usar los métodos naturales, ¿viste? Y yo te quise hablar un poquito además de la inflación, ¿no? Y de estos temas en general, de un poquito de la salud pública, simplemente para que sepas que hay mucho para cambiar. ¿Eh?
que es un problema estructural muy grande que tiene, ¿sí? Que es una estructura de injusticia también, el sistema de salud. Entonces, si los legisladores, como decimos a veces un poquito en un faro, si no se ponen las pilas, ¿sí? Si no se proponen hacer cambios profundos, que son posibles y fáciles, bueno, van a proseguir todas estas injusticias por los siglos de los siglos, ¿no? Y como te vine comentando otras veces, en otras ocasiones, las leyes que pueden derogar los legisladores y que a la vez pueden promulgar también, pueden modificar para bien la relación de la Iglesia y el Estado, porque pueden conseguir una separación perfecta entre la Iglesia y el Estado, ¿sí? Económica, ¿viste? Total. Y también jurídica por algunos aspectos, como que hubo ya en otras épocas también, ¿no? Pero lo principal, como te digo, me refiero principalmente a esas relaciones económicas que son nefastas, ¿sí? Son perjudiciales, muy perjudiciales, que son injustas. Entonces, pueden mejorar la situación política, económica y religiosa de cada país. El Parlamento, solamente el Parlamento, fíjate. Y después tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, que también puede hacer muchos aportes, ¿sí? Primero, no tomando decisiones los jueces, como en México, que dijeron de pronto el año pasado, no sé, algo así, qué bueno que hay que despenalizar el aborto un día para el otro. Y que ese fue un logro para la mujer, ¿no es cierto? Para librarnos, no sé cuál decía un legislador, ¿no? Dando argumentos en favor de esa decisión, un juez, ¿sí? Por eso, qué bueno que sería si todos fuéramos cristianos, ¿no? Porque fíjate que ser cristiano no es diferente de ser judío o de ser protestante, es simplemente ser como todos, simplemente que el cristiano no hace cosas raras, fíjate vos. No complica las cosas, ¿viste? No complica las cosas. En el sistema de salud, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, América del Sur, Central y también en Oceanía, en el Asia, por todo todos los sistemas de salud, la mayoría me parece, están, como te diría, imbuidos de liberalismo, ¿viste? De ideas liberales. O sea, es que no entiendo, no logro entender, ojalá que uno pueda estudiarlo bien, pero no tengo motivos, así, argumentos válidos, sólidos para decirte que es malo el sistema de seguros, pero nunca comprendí el tema de que tenés que pagar un seguro para que te provea una empresa o un grupo de empresas o el gobierno, quien sea, de servicios médicos. Por eso, fíjate qué simple que sería, en lugar de pensar en seguros, en formularios, en qué sé yo, en plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, no hacen falta tantos planes, tantos cálculos matemáticos para ver cuánto paga uno, cuánto paga el otro. Una mutual. Como te dije hace un rato del hospital de San José, ¿cómo es? El hospital San Juan de Dios, estatal, en San José de Costa Rica. Yo no te digo que ese sistema costarricense sea el mejor del mundo. De hecho, Costa Rica dicen que tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Pero como todos los sistemas de salud funcionan mal hoy en día, porque si te fijas, no hay ninguno que sea perfecto. Siempre en todos lados encontramos algún problema, ¿no? Parecería. No obstante, no podemos, digamos, negar que países como creo que Dinamarca, Australia, el mismo Estados Unidos, Italia, en muchos países hay
hay buenos sistemas de salud, ¿no? Pero aún así hay quejas, o sea, la sociedad, como no es la misma de antes, y por antes te puedo decir el siglo pasado, supongamos, bueno, es que no estamos siendo tan éticos como fuimos en toda la historia. ¿Sí? ¿Viste? Tan honestos, quizás somos más egoístas, quizás un poco somos más malvados, más injustos, ¿entendés? Entonces tiene que mejorar el hombre, tiene que mejorar el corazón del hombre. Y tiene que cambiar la mentalidad del hombre, ¿entendés? Pero todo eso se cambia con el Evangelio. Como católico te digo que el Evangelio es lo que produce el cambio más imponente del mundo, ¿viste? Dentro de cada uno. Bueno, como te decía de Costa Rica, que 3%, un porcentaje del empleado, un porcentaje del empleador, que sea razonable, un porcentaje del Estado, que perfectamente lo puede, digamos, aportar, y con eso se forma una masa de dinero increíble, ¿no es cierto?, en el país. Y si el gobierno puede poner un poco más, mejor, sí, puede poner más el gobierno. Pero es una manera, o sea, también podría haber un sistema de salud, como en la época de Juan Domingo Perón, en el que nadie aportaba nada, simplemente el gobierno, con lo que recaudaba de impuestos, preparaba el presupuesto anual y dentro de ese presupuesto tenía que haber, supongamos, 6% para salud. Bueno, de todo lo que se recaudaba, el 6% era para salud. Y los hospitales de todo el país, en aquella época estaba centralizado el sistema de salud. Lo cual también tiene su parte buena, ¿viste? Pero lo bueno es que todos colaboren, sea cual fuera cómo se organiza el sistema de salud. Sea bueno que cambiemos la mentalidad, que pensemos que el sistema de salud, el sistema educativo, el Estado como Estado, puede funcionar mejor si no lo proponemos. Porque lo que empaña, lo que intoxica a la sociedad, son las leyes que se han creado en Argentina en este siglo XXI. El matrimonio llamado igualitario, ¿no? La ley de interrupción legal del embarazo, ¿sí? Llamada así, ¿no es cierto? Y no hablemos de, qué sé yo, cambio de sexo, ella es la locura más grande, desde el punto de vista médico, todo es locura, el aborto es lo principal, pero que vengan a cambiar de sexo, ¿entendés? A un chico inclusive. Bueno, quisiera terminar diciéndote que creo en Argentina, en mi país creo, como creo en otros países también, en muchos países, en todos los países. Yo creo que podemos entender a los argentinos. Cuando te dije que el presidente tiene que ser católico, bueno, si es judío y lo vota todo el mundo, bueno, no digo nada, esa es la democracia, ¿no? Así son las normas en todos los países. Pero bueno, ojalá que gobierne bien, si es de otra religión. Lo que pasa es que, ya te digo, si es un católico, no tiene que hacerle daño a nadie, porque sabe como un padre que se ocupa de todos sus hijos por igual, sabe cómo distribuir todo, sabe cómo dirigir la economía, cómo atender la salud, la educación, sabe cómo cobrar impuestos de manera equitativa, sabe cómo equilibrar la diferencia entre ricos y pobres, de manera que no haya esa diferencia flagrante y que haya dignidad para todos, y que haya bienestar para todos, porque la mejor economía es la que lleva bienestar a todo el mundo, un bienestar integral. ¿Sí? Bueno, esto es la improvisación de hoy, ¿viste? Y es todo por ahora. Dios te bendiga, gracias.